Hola, soy Cristian Mejía, realizando un mini proyecto donde realice un video sobre la generación de los potenciales de acción para la clase de neuroanatomía. Iniciamos. La generación del potencial de acción en células del cuerpo humano. Primero comenzaremos hablando del potencial de acción en general, pero después veremos cómo se da este potencial de acción en las distintas células. Comencemos. Potencial de acción. La propiedad que caracteriza a las células nerviosas y musculares es que son excitables porque tienen la capacidad de generar señales eléctricas. La transmisión de un impulso nervioso o la contracción de un músculo se produce por la generación de varios potenciales de acción. Un potencial de acción es una señal eléctrica que cambia muy rápido el valor del potencial de membrana de una célula. Los cambios en el potencial de membrana pueden producirse de dos formas. En el primer caso, un aumento en el valor del potencial de membrana de menos 70.000 volts se hace más negativo a menos 80 milivolts, se dice que se ha hiperpolarizado. En el segundo caso, si el valor se vuelve más positivo a menos 60 milivolts, se dice que la célula se ha despolarizado. Cualquier cambio que signifique una vuelta hacia el valor inicial del potencial de membrana se dice que se ha repolarizado. Dependiendo de la célula en la que se produzca el potencial de acción, las características de estas células varían, por lo que podemos distinguir cuatro tipos diferentes de potenciales de acción que son: nervioso, fibra muscular esquelética, fibra muscular lisa y cardíaca. Bueno, ya he explicado lo que es el potencial de acción, veremos cómo se genera en las cuatro células mencionadas. Primero comenzaremos con el potencial de acción en una célula nerviosa. Para poder generar el potencial de acción, son necesarios canales iónicos los cuales intervienen en el potencial de acción. Para que se genere el potencial de acción, es necesario que el impulso o la estimulación logre traspasar un umbral. Así se logra generar el potencial de acción, donde participarán los siguientes canales de iones. Ahora comenzaremos con la primera fase, que es la apertura de los canales de sodio y potasio. El canal de sodio dependientes del voltaje. Estos canales cuentan con dos compuertas sensibles al voltaje, una se denomina compuerta de activación y la otra compuerta de inactivación. Estas compuertas regulan el movimiento de los iones. Cuando el canal está cerrado, la compuerta de activación está cerrada y la de inactivación permanece abierta. Cuando la membrana de la neurona se despolariza, la compuerta de activación se abre, esto permite la entrada del sodio a la célula. El canal de potasio dependiente de voltaje. Estos son proteínas transmembranas con una única compuerta de activación. La apertura y cierre de los canales de potasio se regulan por esta compuerta, pero su apertura y cierre es más lenta que la del sodio. A continuación hablaré de las fases del potencial de acción de una neurona. Comencemos. Fase de reposo. Es donde la neurona espera que se produzca el potencial de acción. Fase de despolarización. Donde la neurona se despolariza hasta alcanzar el umbral. A partir del umbral, la entrada de sodio es masiva y muy rápida, esto debido a la apertura de los canales de sodio dependientes del voltaje. Esta fase finaliza cuando se alcanza un potencial de más 30 milivolts. Fase de repolarización. Es cuando el valor del potencial regresa a su estado de reposo, es cuando los canales de sodio comienzan a inactivarse lentamente y comienzan a abrirse los canales de potasio, para que salga el potasio de la célula. Fase de posthiperpolarización. Es una fase donde los canales de potasio no se logran cerrar a tiempo, por lo que hay una pérdida de potasio en la célula y aumenta la negatividad de la misma, por lo que se le conoce como hiperpolarización. Por último, puede producirse un período refractario absoluto y relativo. Una vez que se inicia el potencial de acción, existen periodos de tiempo en los que la membrana neuronal no puede volver a generar otro potencial de acción. A esto se le conoce como período refractario absoluto, pero si se requiere un mayor estímulo para producir el estímulo, se le conoce como período refractario relativo. Ok. A continuación veremos una imagen representativa de los canales de sodio y potasio. Aquí tenemos, primero empezaremos por el canal de sodio, donde podemos observar el líquido extracelular y un líquido intracelular. En el líquido intracelular se encuentra una carga negativa y en el medio extracelular una carga positiva.
Esto vienen siendo los canales de sodio, en los cuales va a ingresar el sodio a la célula, y este canal presenta dos compuertas, que es la compuerta de activación, que ésta permanece cerrada, mientras no se dé el potencial de acción, y la compuerta de inactivación, que permanece abierta mientras no se dé el potencial de acción. Cuando se da el potencial de acción y empieza a entrar el sodio, esta se abre, la compuerta de activación se abre y queda completamente abierta para que entre el sodio y se dé el potencial de acción. En la cuestión del potasio, de la misma manera cuenta con un medio extracelular y un intracelular, de igual manera es negativo el intracelular, y el extracelular positivo. Cuando se genera el potencial de acción, la compuerta de activación que solo tiene una se abre, para así lograr a salir el potasio de la célula, para volver a su estado en reposo. Ok. A continuación veremos una imagen donde se muestran las fases del potencial de acción, donde hay dos secciones, una A y una B, donde explicaré cada uno de los pasos que sigue la imagen. Paso número 1, es cuando la membrana está en reposo. Paso número 2, se inicia la despolarización. En el paso 3, ya nos ubicamos en la sección B, donde podemos observar cómo la compuerta de activación se comienza a abrir para que entre el sodio y se despolarice. Ya en el paso 4 la compuerta está completamente abierta y el sodio entra rápidamente. Nos volvemos a ubicar en la sección A, donde el paso 5 se observa que llega el potencial a más 30 mV llegando a la meseta. Regresando a la sección B, se le conoce como periodo refractario absoluto, porque la compuerta de inactivación de sodio se ha cerrado, y donde también se comienza a abrir la compuerta de potasio. En el paso 6 de la gráfica se observa la repolarización. En la sección B, es ya cuando la compuerta de activación del potasio está completamente abierta, y el potasio sale de la célula, y el paso 7 en la gráfica se le llama hiperpolarización, porque el canal de potasio demora en cerrarse y sale en más interno se vuelva más negativo, y la última figura muestra cómo la compuerta de inactivación se abre y la compuerta de activación se cierra, así regresando todo a su estado de reposo. A continuación hablaré del potencial de acción de una fibra musculoesquelética. Para que un músculo esquelético se contraiga, un potencial de acción nervioso tiene que viajar hasta la fibra muscular, donde induce un segundo potencial de acción responsable de la contracción. La combinación de estos dos fenómenos se les conoce como excitación-contracción y es responsable de la contracción muscular. Por lo que el potencial de acción de la motoneurona provocará que en el terminal axónico de la motoneurona libere un neurotransmisor llamado acetilcolina, y en la membrana muscular presenta receptores de acetilcolina que al abrirse permiten el flujo simultáneo de iones de sodio y potasio a través de los receptores de acetilcolina. Por esto se da una entrada abrupta de iones positivos en la fibra muscular, por lo que entran más iones de sodio que de potasio salen. Esta entrada de iones hacen que la membrana se despolarice, pudiéndose registrar un potencial de placa motora. Esta despolarización está siempre por encima del umbral y por eso genera un potencial de acción muscular, debido a la activación de los canales de sodio dependientes del voltaje. Este potencial de acción viaja a lo largo de la membrana muscular. Pero lo curioso es que el potencial de acción de la fibra musculoesquelética posee las mismas características eléctricas que el de la neurona. ¿A qué me quiero referir? Y con esto, es que los canales de sodio y potasio intervienen en las mismas fases que el de la neurona. Sin embargo, existe una diferencia importante, y es la duración del potencial de acción. En la fibra muscular la duración del potencial de acción es de 5 milisegundos, mayor que el potencial de acción de la neurona. Por lo tanto, para que se contraiga una fibra muscular, es necesario un potencial de acción de la motoneurona, lo que produce después el potencial de acción muscular, dado que para que esto ocurra se da un retraso entre el potencial de acción muscular y el comienzo de la tensión generada en el músculo por la contracción. Ok. A continuación veremos una imagen donde se muestran las fases del potencial de acción, en una fibra muscular, donde las gráficas muestran el potencial de acción que ocurre en la imagen. Bueno, como ya he mencionado, una fibra muscular requiere del potencial nervioso de una motoneurona, y la gráfica A representa el potencial de acción neuronal, donde llega a la fibra por el axón terminal, y así provocando el potencial de placa motora. Que en la gráfica B se despolariza de menos 90 mV a más 30 mV en un tiempo de 5 milisegundos.
donde se propaga, a través de la fibra muscular, y por último la gráfica, C, muestra la contracción en sus tres fases: una de latencia donde no ocurre nada, una fase de contracción, que dura de 10 a 100 milisegundos, y la fase de relajación. A continuación hablaré del potencial de acción de una fibra muscular lisa. La musculatura lisa del cuerpo juega un papel importante en el funcionamiento de la mayoría de los órganos. Difiere en características con la musculoesquelética, por lo que existen diferencias en su potencial de acción, necesario para que los músculos se contraigan. Es importante resaltar, que las bases iónicas de la actividad eléctrica del músculo liso son complejas, debido a la gran cantidad de tejidos diferentes. Por lo que el potencial de membrana en reposo es poco estable y varía continuamente entre los -40 mV, hasta un valor de -80 mV. No como en la neurona o fibra muscular esquelética, que son estables. Las células que tienen este comportamiento cíclico de despolarización y repolarización, se le conoce como ondas lentas, porque pueden llegar a alcanzar el valor de potencial del umbral en uno de los ciclos despolarizantes y entonces se produce una descarga de potenciales de acción. Estas descargas de potenciales de acción producen la contracción de las fibras musculares lisas. Otras células musculares lisas, que presentan una membrana inestable, también se despolarizan en las ondas lentas que logran llegar al umbral. Esto trae como consecuencia que en cada ciclo despolarizante se disparen uno o varios potenciales de acción, que generan contracciones musculares rítmicas. Por lo que se les conoce a este tipo de contracción rítmica como ondas lentas marcapaso o potenciales marcapasos. Otra diferencia importante entre el potencial de acción del músculo liso es que el potencial de acción está determinado por la entrada de calcio a la célula a través de los canales de calcio dependientes de voltaje y no debido a la entrada de sodio. Por lo que la fase de despolarización del potencial de acción en esta célula se debe a la activación de canales de calcio. Esta cualidad provoca que la duración del potencial de acción dure unos 50 milisegundos más rápida que los anteriores casos. En lo que ya hemos comentado, sabemos que los músculos esqueléticos necesitan una señal nerviosa del sistema nervioso somático. ¿Por qué se menciona? Porque en las fibras musculares lisas esta estimulación no siempre es necesaria para inducir la contracción. ¿A qué me quiero referir con esto? Es que el comportamiento marcapasos de algunas células sirven como generador de potenciales de acción por sí mismas. Y por otro lugar, estas fibras requieren de sustancias hormonales o pancreáticas para generar el potencial de acción. Ok. A continuación veremos una imagen donde se muestran las diferentes despolarizaciones de las fibras musculares lisas. Donde en la gráfica A, se dice que algunas células presentan una membrana inestable, por lo que el potencial de acción intenta llegar al valor umbral, para lograr generar el potencial de acción mediante ondas lentas. En la gráfica B, se puede decir que ciertas células intentan lograr la despolarización mediante la ritmicidad, hasta alcanzar el umbral mediante ondas lentas marcapasos. En la gráfica C, se muestra un potencial inestable, pero de manera rítmica o potencial marcapasos mediante ondas lentas marcapasos. Y por último hablaré del potencial de acción de una fibra muscular cardíaca. Anteriormente se abordó cómo el músculo necesita de una estimulación nerviosa para su contracción, pero en el caso del corazón, ocurre algo diferente, ya que el 1% de las células cardíacas se especializan en generar potenciales de acción de manera rítmica y espontánea. Estas células marcapasos son las únicas responsables de que el corazón tenga la propiedad de contraerse sin alguna señal externa. El comportamiento eléctrico de las células cardíacas sí se diferencian de las demás células, porque los potenciales de acción cardíacos son mucho más lentos y dependientes del tipo de célula, por lo que se distinguen diferentes tipos de potencial de acción. Bueno, comenzaré con la célula marcapasos. Estas células presentan la característica de tener un potencial de membrana inestable que comienza en -60 mV y se va despolarizando gradualmente. Si con esta despolarización alcanza el valor umbral, la célula puede disparar un potencial de acción. Por esto en la célula cardíaca se repite de manera cíclica, así generando el potencial de acción rítmico. A diferencia de las demás células, estas presentan canales llamados IF, corriente Fanny. Estos canales están abiertos a -60 mV y son permeables simultáneamente a los iones sodio y potasio.
En esta célula ocurre algo similar que en la musculoesquelética, porque tiene receptores nicotínicos de acetilcolina en la unión de los neuromuscular, por lo que hay una mayor entrada de iones de sodio que salida de iones de potasio. Esto da como resultado el aumento de la carga positiva en la célula. Por esta cuestión es que se genera la despolarización, que resulta en un cierre lento de los canales o mejor dicho, canales de corriente Fanny. Mientras los canales de calcio se abren a un valor de potencial más positivo que, menos 60 milivolts. Así el calcio logra llevar el potencial al umbral, ya cuando alcanza el umbral en un nivel aproximadamente de, menos 40 milivolts, muchos canales de calcio se abren y entra abruptamente lo que causa la despolarización del potencial de acción cardíaco. Cuando se logra alcanzar el valor máximo en la despolarización, los canales de calcio descierran y se abren los canales de potasio, que son los responsables de la fase de repolarización e hiperpolarización de las células marcapasos. Con respecto a la duración es la que más tiempo demora, logra alcanzar unos 150 milisegundos, siendo así la más lenta en producir el potencial de acción. Ahora hablaré del potencial de acción en células contráctiles. Estas células presentan un potencial de membrana en reposo constante y negativo, alrededor de, menos 90 milivolts. Por lo que el potencial de acción de esta célula se caracteriza por una despolarización rápida debido a la entrada de sodio y una fase más consecuencia de la entrada de calcio. Esta fase de despolarización se continúa por una fase de repolarización debido a la salida de potasio. Pero se puede resaltar la característica más importante, que es el tiempo de duración de esta célula contráctil, que oscila entre 200 milisegundos. Cuando se produce un potencial de acción en una célula marcapasos, se genera una onda de despolarizaciones que se transmite de una célula a otra, permitiendo el flujo de iones rápidamente. Esta onda hace que las células contráctiles alteren su potencial de membrana de, menos 90 milivolts, a valores más despolarizados, lo que provocaría la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje. Lo que produce la entrada masiva de sodio y una despolarización rápida. Cuando se alcanzan los valores máximos de la despolarización, los canales de sodio se cierran y se da una leve repolarización por la salida de iones de potasio, por unos canales especiales de potasio. La fase 2 es característica de los potenciales de acción de estas células, por lo que llegan a una meseta. Esto resulta por dos sucesos importantes que mencionaré. Número 1. Disminuye la salida de iones de potasio de la célula. Número 2. Los canales de calcio se van abriendo durante la fase 0 y 1. Esta fase de meseta termina cuando los canales de calcio se cierran y se abren los de potasio. Una vez abiertos, el potasio sale de la célula, haciendo que el potencial de membrana se repolarice, así terminando el ciclo que se repetirá y repetirá. A continuación veremos una imagen donde se muestran los pasos de la célula cardíaca, marcapasos. Bueno, en la gráfica A, podemos observar que el potencial marcapasos empieza en menos 60 milivolts, así llegando al umbral de menos 40 milivolts, logrando generar el potencial de acción. En la gráfica B, se observan los movimientos de los iones de sodio, calcio y potasio. Por último, en la gráfica C, muestra cómo en el punto 1 los canales de sodio se encuentran abiertos, para luego en el paso 2 cerrarse y que comiencen a abrirse los canales de calcio. En el paso 3 todos los canales de calcio se abren, para poder realizar la despolarización. Ya en el paso 4 los canales de calcio se cierran, mientras que los canales de potasio se abren, y ya en el paso 5 los canales de potasio se cierran y regresa a una posición en reposo. Ok. A continuación veremos una imagen donde se muestra el potencial de acción de una célula cardíaca contráctil. En la gráfica observamos varios pasos. El paso 0 es donde inicia el potencial de membrana, en menos 90 milivolts, y los canales de sodio se abren, logrando la despolarización, para así llegar al paso 1, donde los canales de sodio se cierran para que la célula ya no se vuelva más positiva y, a su vez, los canales de potasio se abren. Ocurre algo similar en el paso 2, donde los canales de potasio se cierran y los de calcio se abren, para mantener una repolarización lenta. En el paso 3 los canales de calcio se cierran y se abren los canales de potasio para así en el paso 4 regresar al potencial de membrana en reposo.